Buen día con todos los que se conectan. Esta es la segunda actividad del Grupo de Trabajo de Educación de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, SINFONCA. Y para esta segunda actividad hemos buscado tener una pequeña conversación sobre la importancia de la comunicación en la enseñanza de pregrado de las escuelas de medicina y también de posgrado de los que se están entrenando como médicos de familia. Para esta actividad tenemos como invitado al doctor Luis Aguilera. Tenemos el agrado de tener efectivamente al doctor Luis Aguilera, docente universitario de la Facultad de Valladolid, docente formador de residentes en comunicación, de residentes de medicina de familia. Obviamente es médico de familia, fue coordinador ejecutivo de SIN, también presidente de CENFIC y actualmente dedicado casi en su totalidad a la docencia y al teatro también. Ya nos contará un poquito Luis, adelante. Pues buenos días o buenas tardes a todos. Pues un placer estar con todos ustedes y podemos hablar un poco de la comunicación, efectivamente. Nosotros a los alumnos de medicina les decimos que la competencia de la comunicación es lo que diferencia o consigue que un buen médico se convierta en un gran médico, que una buena médica se convierta en una gran médica, ¿no? Es lo que marca la diferencia. Y es verdad, porque luego cuando hacen la residencia en medicina familiar o en cualquier otra especialidad, pues casi todos observan que entre sus compañeros al final los conocimientos, las habilidades, las competencias más técnicas, prácticamente todos están pues al mismo nivel, ¿no? Y es verdad que lo que hace las diferencias es esta competencia de comunicación. Quizá porque todavía no está tan extendida o no exigimos tanto en la formación en comunicación como exigimos en otras técnicas. Exigimos mucho en conocer cómo se interpreta un electro. No podemos dar de paso a alguien que no interpreta bien un electro, ¿no? Ni en la carrera ni en la formación especializada. O hacer una sutura, ¿no? O atender un parto. Pero sin embargo, bueno, pues a lo mejor no hemos prestado tanta atención en ser exigentes con estas técnicas de comunicación que conforman pues la competencia de comunicación imprescindible para todo buen profesional. Me vinieron a la mente algunas cosas a propósito de alguna charla que hubo aquí en la universidad, aquí en Quito, y es cómo se pierde o cómo se facilita la comunicación ahora, y me desvié, pero es que se me vino a la mente, con esto de la virtualidad. Hay gente que le está dando mucha relevancia a la virtualidad, pero a mí me preocupa personalmente que esta comunicación fluida de la que estás hablando y de la que es tan importante se pierda o se gane, no sé. Entiendo que es pues lo que ha venido impuesto por la pandemia, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues ha venido para quedarse. Y creo que debemos utilizarlo a nuestro favor. Es decir, en gran medida esta virtualidad o esta comunicación de telemedicina que se engloba en la telemedicina y que puede ser desde la consulta telefónica a la consulta de telepresencia, ¿no? Que llamamos acá. Es una herramienta más a la que tendremos que acostumbrarnos, ¿no? Y también se pueden adaptar las habilidades de comunicación teniendo en cuenta cuáles son los límites. Hay cosas que no podemos hacer por telepresencia, igual que no podemos hacer por teléfono. Pero lo que podemos hacer, hagámoslo con las técnicas de comunicación. Fundamentalmente, que el paciente sienta que aunque estemos a distancia, separados por una pantalla, estamos atendiéndole, estamos comprendiendo su problema. No podemos estar tecleando a la vez que estamos hablando con él. Deberemos ser respetuosos a la hora de hacerle las preguntas.
dándole toda la oportunidad de que haga todas las preguntas él, que pregunte todas las dudas y ejercitando la empatía. Voy a ser el tiempo que tengamos un poco pesado y reiterativo con la empatía. Hay estudios ya que nos demuestran, que nos dicen algo que sorprendente, ¿no? Que puede resultar sorprendente. Independientemente del estilo que utilicemos en la relación con el paciente, sabemos que el modelo que funciona, que está demostrado que funciona, que tiene resultados, es el modelo centrado en la persona, por delante del paternalista o de cualquier otro. Bueno, pues hay estudios que demuestran que aunque utilicemos otros modelos, si incorporamos la empatía, los resultados mejoran. Si somos empáticos, si transmitimos al paciente que comprendemos, que le comprendemos y le respetamos y que a partir de ahí, en un modelo paternalista, más que proponer, sería imponer, pero le hemos dicho que le comprendemos genuinamente, hemos mostrado interés por él, los resultados mejoran, ¿no? Por tanto, esto es muy importante, ¿no? ¿Y eso cómo se hace con telemedicina? Pues mirándole a la cara, colocando la cámara en condiciones, dejándole hablar, no interrumpiéndole y indagando las razones de su problema, ¿no? Que van más allá muchas veces de las dolencias físicas y tienen que ver más con las preocupaciones, con las creencias, con las expectativas, y todo eso se puede hacer por telemedicina, ¿no? Yo tenía una pregunta pensando que muchos de repente los que nos están viendo ahora son profesores en la universidad, o a veces en Latinoamérica es muy difícil que haya departamentos de medicina familiar, pero tal vez ellos, habiendo recibido el entrenamiento de alguna forma en comunicación, se preguntan cómo se podría introducir la comunicación en los cursos de pregrado, cómo podría entrar la comunicación a la hora que enseñamos, dentro de qué cursos podría entrar, y cuando entrenan alumnos de posgrado a residentes de medicina familiar o residentes de otras especialidades, cómo se introducen estos tópicos de comunicación a la hora que queremos enseñarlos, ¿no? Hacer que logren la competencia los alumnos de pre o posgrado. Bueno, nosotros lo que siempre defendemos es que la formación en habilidades de comunicación, al igual que en otras habilidades básicas, debe ser mediante un aprendizaje experiencial, ¿no? Así se recoge cada vez más en la mayor parte de la literatura que aborda metodologías docentes. Entonces, ¿esto cómo se concreta? Bueno, pues es imprescindible hacer grupos reducidos y que cada uno de los alumnos pueda ejercitar, entrenar esas habilidades, ¿no? ¿Y esta cuál es la herramienta que tenemos? Pues la simulación con paciente estandarizado. A un estudiante del pregrado, lógicamente le puedes dejar conversar, hacer una anamnesis a un paciente, siempre tutorizándole, ¿no? Pero no le puedes dejar solo. No le puedes dejar solo. En cambio, con un paciente estandarizado sí le puedes dejar solo. Y entonces él se siente realmente, siente la experiencia de tener que decidir en cada momento cuál es el siguiente paso que va a dar. Y esto se hace con actores entrenados, estandarizas los casos. Y bueno, esto yo lo he visto hacer también en Lima, ¿no? En la Universidad Cayetano Heredia. Entonces nosotros lo que proponemos es extenderlo en la formación del pregrado. Como puedes extender el que todos los alumnos pasen por un aparato de electrocardiógrafo y hagan un electrocardiograma, no a un paciente, a un compañero que se presta, y luego el que lo ha hecho se pone también allí y le hace el electrocardiograma. Esto no es muy costoso. Lo que pasa es que requiere en extensión, porque no lo puedes hacer con grupos, no lo debes hacer con grupos grandes, porque para que sirva, todo alumno debe pasar por esa experiencia y luego hacer un debriefing con los observadores, ¿no? Que son sus propios compañeros y el instructor o profesor. ¿Nos puedes decir en pocas palabras qué es el debriefing para el resto
Sí, es muy típico en simulación, es muy clásico la palabra, pero no todo el mundo lo conoce. Pues en definitiva, de lo que se trata es de hacer una reflexión, un debate sobre lo que ha sucedido, ¿no? Una vez que se ha hecho la simulación, que el alumno primero se conversa con él, con el alumno que ha tenido la experiencia, se le puede preguntar, descríbenos qué ha sucedido, con qué te has encontrado, y entonces yo siempre les digo, yo soy tu tutor, te he dejado solo en la consulta y ahora cuando el paciente ya ha salido regreso, porque he tenido que ir a una urgencia o una emergencia y ya regreso y te digo, cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Con qué te has encontrado? ¿No? Entonces que lo describa, eso es muy útil porque nada más hacerlo, a ver cómo lo describe, con datos objetivos. Y la siguiente pregunta es, ¿y con esta situación cómo te has sentido? Les cuesta muchísimo esto, lo primero les cuesta menos, pero explicar las emociones que ha sentido el paciente, el alumno, con lo que se ha encontrado, le cuesta mucho más verbalizarlo, pero al final lo consiguen, porque nosotros como instructores pico y pala, y les obligamos a que nos digan sus emociones, ¿no? Luego les preguntamos si les ha parecido realista la simulación, verosímil, ¿no? Y luego el siguiente paso es, bueno, pues ahora que ya ha sucedido, ¿qué destacarías de lo que tú has dicho y has hecho? ¿Qué destacarías? Y que, ahora que ya hemos terminado, ¿qué modificarías? Entonces, ¿qué estás haciendo con estas preguntas? Suscitar la reflexión en el alumno, ¿no? Esa es la base, ¿no? Esa es la base. ¿Cuáles han sido tus emociones? ¿Qué respuestas das a estas emociones? ¿Qué has dicho o has hecho y qué puedes destacar? ¿Y qué modificarías? ¿Qué cambiarías? ¿Vale? Y casi todos aciertan en esa reflexión en lo que se han equivocado, en lo que podrían haber hecho de otro modo. Y también les preguntamos, ¿qué objetivo te estabas marcando con este paciente según le hacías la entrevista, ¿no? ¿Y lo has logrado, ese objetivo? Entonces, como no lo has logrado, si es que no lo has logrado, ¿qué modificarías? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo piensas que se podría lograr ese objetivo, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso con el alumno, entonces le pedimos permiso para ver si permite que pidamos opinión a sus compañeros, que son los otros 5 compañeros que han estado observando la escena, ¿no? Siempre nos lo dan el permiso, claro, y entonces pues se establece ya un diálogo entre todos, ¿no? Y luego casi todos nos dicen que les ayuda tanto el estar con la experiencia con el paciente delante como observar a sus compañeros, ¿no? Les ayuda para la reflexión y para el aprendizaje. Necesitamos juicios de hecho. Y siempre les decimos, porque además les sale, ¿no? Dice, no, pues a mí me ha gustado mucho cómo lo ha hecho fulanito, ¿no? Cómo lo ha hecho Marta, cómo lo ha hecho Jaime. Bueno, pues dime por qué te ha gustado. Y ese ejercicio, ese esfuerzo que tienen que hacer en concretar, en poner con palabras lo que han visto y lo que les ha gustado, ¿no? Defíneme la técnica que ha utilizado, ¿no? Pues es que ha sido empático. Bueno, dime por qué ha sido empático. ¿Qué hizo? Porque ha sido muy amable. No, pero eso no es empático, ¿no? Ser amable no es empático. Empático es otra cosa. ¿Qué has percibido tú para...? Y entonces ya vas desmenuzando y vas yendo al detalle, ¿no? Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Quería preguntarte, de repente, una de las últimas preguntas por el tiempo que tenemos. En el caso de la comunicación, ¿sientes que a los alumnos o digamos, a los alumnos hay tópicos especiales que se les debe enseñar, digamos, para comunicarse mejor con niños, con adolescentes, con adultos mayores, con mujeres embarazadas? Cuando hay casos en que se dan malas noticias, ¿existen estos tópicos? La base, las habilidades, el entrenamiento de las habilidades son las mismas, ¿no? Pero luego cada grupo humano pues tiene su particularidad, incluso cada ámbito donde se aplica. Hay particularidades de cómo te comunicas en un servicio, por ejemplo, de urgencias o de emergencias, ¿no? Donde los ritmos son otros, o en una consulta de atención primaria, de centro de salud, donde juegas
idealmente con la longitudinalidad, donde tú puedes hacer consultas sucesivas, y eso pues tiene una aplicación a lo mejor distinta pues, de las consultas externas de un hospital, donde los especialistas hospitalarios no gozan de esa longitudinalidad que gozamos nosotros, o de poder citar al día siguiente al paciente otra vez, ¿no? Nosotros entrenamos en el grado, entrenamos a todos los alumnos, y luego en el posgrado entrenamos también no solamente a residentes de medicina de familia, entrenamos a residentes de todas las especialidades y a enfermeras también, ¿no? Y a veces dedicamos parte del curso pues, a estas particularidades. Por ejemplo, el adolescente, ¿no? El niño. Bueno, el niño es una comunicación fundamentalmente con los padres o con los tutores, ¿no? Respondiendo a la pregunta que hacías, pues yo creo que por ámbitos asistenciales y por lo que ustedes llaman curso de vida, pues sí, la comunicación con el niño y con los padres, la comunicación con el adolescente, la comunicación con el adulto, básicamente. Y luego en cada proceso patológico, pues algunos también tienen su comunicación. En el ámbito asistencial es muy claro, ¿no? La comunicación en el servicio de urgencias, la comunicación en una consulta de atención primaria, la comunicación en una unidad de cuidados intensivos. Y la comunicación, disculpa, no solo es con el paciente, también es con los familiares, que ese es otro apartado. Justo lo que hablábamos antes de que entres, a propósito de porque por algo es medicina familiar el ámbito que nos ocupa, ¿no? Es un abre boca nada más para seguir discutiendo esto con la gente, y que provoque también en los profesores, que es nuestro ámbito, con los educadores, que sigan pensando sobre esto. Tal vez, Luis, algún mensaje o ideas claves con las que quisiera cerrar esto. Un poquito antes de cerrar, para los profesores que nos hayan escuchado con esto de la simulación del paciente estandarizado, una cosa que me parece importante: nosotros a los alumnos les hacemos una brevísima introducción que no alcanza los 10 minutos antes de iniciar las simulaciones. Les decimos lo que es una simulación y les decimos que se trata de entrenar en un ambiente seguro, donde no peligra ni el paciente, ni el que está aprendiendo, ni el aprendiz, en ningún caso, y que se exige confidencialidad. En dos vertientes. Una, entre ellos mismos, para que se sientan seguros de que lo que hagan sus compañeros no lo van a ir contando fuera de este escenario, ¿no? En una segunda dimensión, porque si contaran fuera de este escenario lo que se hace ahí, se invalidaría. Porque entonces los que vengan sabiendo lo que se hace ya no se enfrentan a un caso de manera novedosa, y entonces van a estar en inferioridad de condiciones para el aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros les hacemos firmar un contrato de confidencialidad, que es simbólico, lógicamente estampan su firma y la fecha, nos sirve también para el control de que han hecho el ejercicio, pero es algo simbólico, pero algo que a ellos les hace reflexionar sobre la importancia de esto, ¿no? Para concluir, cuando a cualquier colectivo de profesionales sanitarios se les pregunta, o bien, ¿qué es lo que más te complica en tu quehacer diario? ¿Qué es lo que más te genera conflictos? Siempre sale el tema de la comunicación, de la relación con los pacientes. Y esto va muy en consonancia si revisamos las quejas que hacen los pacientes por escrito, independientemente del centro sanitario, un hospital, un centro de salud. Entre el 80 y el 90% tienen que ver con la comunicación, conflictos derivados de eso.
Y la otra pregunta, cuando se pregunta a profesores sanitarios, bueno, vamos a hacer un plan de formación continuada, vamos a hacer un plan de mejora en la formación. Decidnos temas en los que os gustaría que planteásemos. Siempre plantean, o sea, lo viven como una necesidad sentida, el mejorar en habilidades de resolución de conflictos, comunicación. Bueno, pues a esto debemos ser sensibles los que nos dedicamos a la formación, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir haciendo hincapié en esto y utilizar las mejores herramientas para sacar el máximo provecho, ¿no? Como todo en medicina, es decir, con el menor esfuerzo, la máxima calidad y lo más cerca del paciente posible. Bueno, muchas gracias, Luis. Han sido unos minutos muy interesantes, creo que para todos los que estamos escuchando. Espero que más profesores se interesen por hacer más cosas de comunicación con sus alumnos, intentar introducir en la currícula tópicos de comunicación e intentar seguir enseñando, digamos, con esa mejor calidad que buscamos los médicos de familia, y creo que esto es algo que a veces marca la diferencia cuando están con otro tipo de tutores y con los médicos de familia, pero que en realidad debería ser algo que todos los profesores de las facultades de medicina y de posgrado pudieran hacer para tener mejores médicos, ¿no? Y mejores enfermeras y mejores profesionales sanitarios. Así que te agradecemos mucho tu presencia y con esto cerramos nuestro segundo evento del Grupo de Trabajo de Educación Médica de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Cuando puedan, en las redes sociales pueden registrar qué preguntas tienen o qué otros temas quisieran que se trate. Vamos a tratar de responderlas por ahí. Así que les agradecemos y nos despedimos de esta reunión.